Placer dejar aquí nuestro pastor Roberto Toribio. Amada iglesia del Señor, son ustedes bendecidos en Cristo. En verdad me gozo mucho a pesar de haber hecho un sacrificio, como dice mi querido Luis Miguel, pero no solo por el hecho de haber venido con mis mujeres, sino también porque el domingo, pues a pesar de ser el inicio de una semana, es también el final de una jornada semanal y es costumbre que ya en estos horarios, en este día, uno esté como más desconectado. Pero yo creo que el amor y la familiaridad que nosotros tenemos vale eso y más. Amén. Así que para mí una honra estar aquí. Quiero que sepan que la familia Jiménez, partiendo del hermano Víctor, su esposa Luis Miguel, Lisi, de ahí pues todos sus hijos, sus nietos y todos ustedes como familia de fe gozan de nuestra consideración. Sé que con algunos no he tenido la dicha de compartir, pero aquí estamos, somos hijos y hermanos en Cristo Jesús. Amén. Me acompaña mi esposa, mis hijos, están todos acá. También algunos hijos de nuestra casa de fe que ya han sido anunciados, son parte de los jóvenes. También está Luis Santiago por allá, que dirige la parte de las alabanzas en nuestra congregación. Estamos aquí para compartir la gracia que el Señor nos ha dado. En estos días ustedes han estado edificando en una dirección, haciendo uso de uno de los elementos que componen el nombre de esta casa de fe, sal y luz. Pero que más que el nombre de esta casa de fe, esas dos figuras o elementos tienen que ver con nuestra identidad y nuestra función como iglesia en esta tierra. Yo sé que es la intención de sus pastores del liderazgo que ustedes puedan crecer en el entendimiento de esta realidad, para que puedan ser efectivos en su función por esta tierra como sal y como luz, aunque nos vamos a concentrar en lo que es la luz. De alguna manera, esto va a sumar a lo que ya se ha estado edificando estos días. Por favor, vamos a iniciar ubicándonos en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10 y 14. Vamos también a observar a medida que vayamos progresando en la enseñanza en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 8. De alguna manera le echaremos una mirada a Efesios, capítulo 4. Pero no se complique, ubíquese en Romanos, capítulo 13, versículo 10 al 14. Bien. Deje su Biblia abierta o encendida aún después que hayamos leído. Escuchemos lo que declara la Escritura en Romanos capítulo 13, verso 10 al 14. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Amén. Amén. Acerca de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, la Biblia utiliza
múltiples figuras y declaraciones que nos ayudan a armar, diría yo, el rompecabezas de la identidad que nosotros tenemos. En esencia somos hijos de Dios, pero como tales debemos de operar en esta tierra, y esa operación tiene una diversidad de formas que, según el propósito del Señor y la diversidad de la gracia que opera en nosotros como un cuerpo que somos la iglesia, entonces debemos caminar. En este sentido, la luz tiene un propósito revelador, porque da a conocer al Dios que nosotros representamos y que a la vez nos habita por medio de su Espíritu y que en su Hijo nos ha restaurado. Este propósito revelador no solo glorifica al Hijo de Dios y con él al Padre eterno, sino también que guía a las personas que habitan en oscuridad al conocimiento de Dios. Para esto debemos de entender que como luz cruzamos una línea de confrontación con las tinieblas y que a la vez esta luz se va intensificando en nosotros. La idea de esto es que la luz va incrementando, vamos creciendo en ella, aunque estamos ya posicionados en ella. Hace un tiempo hablaba con el pastor Luigi, con Wellington, y les decía que el efecto de la luz va a depender de la posición de la luz. Por eso Cristo dijo que la luz no se pone en lugar bajo, oculta, sino que se pone en lugar alto. Y la idea de que esté posicionada en lugar alto es que el efecto, la naturaleza, la función de la luz pueda afectar a todos. Esto implica que nuestra posición es por medio de Cristo. Cristo es la luz y Él nos imparte su luz para que ahora nosotros seamos lumbrera en esta tierra. Amén. ¿Está conmigo? Aquí la Biblia donde leímos la primera parte, que es el verso 10, establece a manera de una cúspide dentro de una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia, a estos creyentes que estaban ubicados en Roma. La idea del apóstol es que la iglesia fuera creciendo en la comprensión de lo que eran en Cristo y que puedan gestionar esa naturaleza, esa posición y compartirla consigo mismo, pero también con el entorno donde ellos estaban ubicados. Ahí en ese verso 10, el apóstol indica cuál es la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es el amor, porque exactamente en esto se fundamenta nuestra razón de ser en esta tierra. Nosotros comenzamos a existir a partir de Dios impartir su vida en nosotros. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, entonces fuimos nosotros un ser viviente. Cuando Dios impartió vida en nosotros, impartió también su naturaleza para que nosotros podamos comunicarlo en esta tierra, expresarlo. Pero esta vida fue diseñada para vivirla en comunión con nuestro Padre eterno y en comunión con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Por esta razón, el pecado, cuando se introduce en la tierra, afecta la vida de Dios, pero interrumpe la comunión nuestra con Dios y la comunión con nuestro prójimo. Por esta razón, la ley de Dios señala como centro lo que es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. La ley estaba comunicando la restauración de la vida de Dios en el modelo de esta comunión. Sin embargo, aunque la ley comunicaba lo que Dios pedía de nosotros, no nos habilitaba con la naturaleza para poder obedecer lo que la ley decía. Por eso ninguno por medio de la ley pudo cumplir lo que Dios pedía. Por eso tuvo que venir Cristo para habilitarnos con una naturaleza de hijos y que así podamos no solo conocer la voluntad de Dios, sino también corresponder a ella. En este sentido,
Pablo establece, como dije, esta cúspide de esta serie de exhortaciones, que el cumplimiento de la ley es el amor. Diga conmigo, el amor. Pero Pablo añade con un toque de relevancia un conocimiento que nosotros debemos tener. Y este conocimiento tiene que ver con nuestra operatividad como iglesia. Nuestra realidad eterna se fundamenta en este amor. Así viviremos por toda la eternidad como una familia, interactuando el amor, la gracia y el propósito de Dios con Él y los unos con los otros. Pero mientras tanto, nosotros estamos en este proceso progresivo del propósito de Dios en esta tierra. Tenemos que ser entendidos y conocedores del tiempo. Y aquí tiempo tiene que ver exactamente con el proceso progresivo del propósito de Dios. Este propósito va caminando de generación en generación y utiliza los rieles, las vías del tiempo para irse cumpliendo. Pero en ese cumplimiento hay una especie de convivencia entre lo que es la luz y entre lo que es la tiniebla. Las tinieblas debemos entenderla a partir de una realidad. Primero, tiniebla tiene que ver con el estado de oscuridad en el cual la humanidad quedó fruto de haberse corrompido en el pecado. Así como la gloria de Dios resplandecía en nosotros y teníamos una realidad acerca de Dios iluminada claramente, al punto de que nosotros no necesitábamos mediaciones, no necesitábamos una Biblia, no necesitábamos un pastor, no necesitábamos un maestro, porque el conocimiento de Dios era pleno en el ser humano, en el marco o en la medida que necesitábamos para poder caminar con Él. Pero el pecado, por lo menos Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18, indica que la realidad del pecado oscureció nuestro entendimiento. Aquí dice: requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El primer punto que quiero identificar en cuanto a qué es la tiniebla es un estado de ignorancia, de desconocimiento de Dios. Para que esto sea posible, el entendimiento tiene que estar entenebrecido. Y esta palabra entenebrecido tiene que ver con un espacio ocupado con las tinieblas, un espacio gobernado por la oscuridad. Si la Biblia dice que según es el hombre en sus pensamientos, tal es él, tal es su forma de vivir, una mente oscurecida expresa una vida en oscuridad. ¿Está conmigo? Entonces, esta vida en oscuridad nos pone de espalda a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que llevamos una vida ajena a la voluntad de Dios. Para esto, Pablo dice que debemos conocer el tiempo. Y cuando conocemos el tiempo, nos damos cuenta que es ya hora de levantarnos del sueño. Y la razón que indica Pablo es porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando inicialmente creímos. Es importante que nosotros sepamos que la salvación que profesamos, los que creemos en Jesús, que la profesamos diciendo yo soy salvo, o que la profesamos predicándola por medio del evangelio, esta salvación la podemos ver en tres tiempos: salvación en tiempo pasado, salvación en tiempo presente y salvación en tiempo futuro. Romanos 6:22 dice que nosotros fuimos
libertados del pecado. Eso tiene que ver con un pasado de la salvación. Y dice que debemos tener, eso es presente, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Indicando esto que la salvación es un proceso que ya ocurrió, un proceso que está ocurriendo y un proceso que va a ocurrir. Nosotros estamos posicionados en Cristo. Ahí estamos completos, pero esa realidad que tenemos en Cristo ahora está siendo perfeccionada en nosotros. Todo aquel que está en Cristo ya fue liberado del pecado. Eso es un pasado de la salvación. Pero ahora, los que fuimos liberados del pecado, debemos dar el fruto de la santidad de Dios. Y para dar un fruto hay que tener una naturaleza. Nadie puede dar un fruto si no tiene una naturaleza. La liberación del pecado implica, como enseñaba hoy en nuestra casa de fe, que nosotros fuimos liberados del pecado no solo en sus prácticas, sino en su condición en nosotros, en su naturaleza. Y para poder ser liberado de la naturaleza del pecado, tuvo que haber un cambio de naturaleza. Recibimos la naturaleza de hijos de Dios y por eso podemos dar el fruto de esa naturaleza. Ahora bien, el texto también indica la finalidad de la salvación. Esto habla de un proceso que va a concluir en una plenitud y aquí se le llama la vida eterna. En Romanos, Pablo dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros. No es porque en el momento no seamos salvos. Diga conmigo, yo soy salvo. En el momento somos salvos. Pero esta salvación está caminando mediante a un proceso hacia una plenitud. Pero esta plenitud también señala en el texto que Cristo, el Salvador, trae la plenitud de esta salvación en su retorno a la tierra para completar la obra que ha comenzado en la cruz, que está completa en Él y que está siendo perfeccionada en nosotros. Pablo utiliza entonces la idea de que la salvación en la plenitud que hemos de alcanzar en Cristo se manifiesta en este tiempo a través del avance de la oscuridad. El avance de la oscuridad implica su incremento. Y cuando hablo de incremento de oscuridad, estoy hablando de la actividad que desde el desconocimiento de Dios que tiene todo aquel que no está en Cristo y desde el gobierno del sistema satánico que opera en aquellos que están en pecado, desde esa realidad hay un incremento de maldad. Ese incremento nosotros lo miramos en la sociedad. Lo miramos en todos los males que están creciendo al punto. Oiga, ¿qué punto está el crecimiento de la actividad de la oscuridad, de la actividad de la maldad? Al punto que ya la gente se ha saturado tanto del mal que ha comprendido que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Para llegar a esa saturación de maldad, la oscuridad tiene que incrementar. Pero aquí también hay una buena noticia que no es muy buena para la oscuridad. Y es que no solo va pasando porque se incrementa o avanzando, sino también porque va terminando. Hay una finalización de la oscuridad. Y para esto Pablo dice que se acerca el día. Aquí entonces podemos identificar que la luz pertenece a un ambiente y el ambiente de la luz es el día. El ambiente de la oscuridad es la noche. Por eso cuando vamos a primera de Tesalonicense, Pablo dice que acerca del tiempo no necesitamos mucha instrucción. Por lo menos hablándole a esa iglesia que estaba ubicada en Tesalónica. ¿Por qué no necesitaban mucha explicación de esto? Porque ellos habían madurado en el entendimiento de esta realidad. Sin embargo, Pablo dice que el Señor ha de venir como ladrón en la noche, dando a entender esto, que el ambiente en el que Cristo va
a regresar a la tierra, será identificado por un estado de oscuridad en este mundo. Sin embargo, aunque estamos en un estado de oscuridad, como si fuera un horario, hablándole figuradamente, Pablo dice que nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Aquí entonces vemos que ser luz tiene que ver con una naturaleza. Por eso se nos llama hijos de luz. Y en este sentido pertenecemos al día. El día tiene que ver con ese gobierno de Dios en plenitud. Por eso se habla de que el mundo está en oscuridad, porque el gobierno de Dios, no necesariamente en su dimensión, pero sí en la realidad de este mundo, el gobierno de Dios no está en plenitud en la tierra, está en plenitud en nosotros que estamos en él. Pero en la totalidad de la humanidad, aquí hay gente gobernada por las tinieblas en este mundo, gobernado por la ignorancia o el desconocimiento de Dios, de su voluntad, de su propósito, pero también gobernado por el sistema de maldad. Entonces Pablo dice que Cristo viene como ladrón en la noche. Un efecto sorpresa, pero para los que están en tiniebla, porque nosotros que estamos en luz, estamos a la expectativa de la escritura que indica todo el propósito de Dios, que incluye su retorno a esta tierra. Pero fíjense cómo Pablo relaciona lo que es la luz y las tinieblas con la embriaguez y con la sobriedad. Por eso Pablo dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo habla de una vigilancia y esto implica un sacrificio. ¿Por qué razón? Porque es normal que el organismo, el cerebro del ser humano, se conecte con el horario de la noche en lo que corresponde, que es dormir. Usted no tiene que decirle al cuerpo que se duerma. El cerebro empieza a mandar señales de que usted tiene que dormir. Hay un cansancio que se apodera de usted. Los ojos empiezan a recibir las señales de que ya hay que dormir, porque hay una codificación entre su organismo y el horario del día y el horario de la noche. Por eso el cerebro, cuando llega el día, manda las señales de que hay que despertarse, de que hay que movilizarse. Hay una activación en el cuerpo. Cuando usted conecta esto con lo que Pablo está diciendo, los que están en tiniebla duermen de manera natural. Los que están en el día despiertan de manera natural. Pero aquí hay un dilema. Es que nosotros somos hijos de luz, pero el horario, por decirlo de alguna manera, en la dimensión espiritual, el horario que gobierna la tierra es de oscuridad. Por tanto, para estar despierto cuando es de noche, hay que hacer un sacrificio. Lo que la corriente indica, lo que nos llama a nosotros es a dormirnos. Y dormir aquí tiene que ver con un estado de inconsciencia. Un estado de inconsciencia del propósito de Dios. Un estado en el que usted no percibe la voluntad de Dios. En el que usted no percibe este propósito. Usted no capta lo que la palabra de Dios está comunicando. Pero aquellos que hemos sido despertados en el entendimiento, que hemos sido despertados en nuestro espíritu, entonces caminamos en esta luz, en esta verdad, en esta realidad. Nosotros debemos entonces vivir despierto, y por eso Pablo dice: velad, pero también dice: sed sobrios. Y aquí sobriedad habla entonces del estado de gobierno, de dominio que nosotros debemos tener. Sobriedad tiene que ver con no ser gobernado por influencias. La oscuridad tiene influencias y estas influencias nos pueden atrapar. Para esto nosotros debemos vivir en esta condición de dominio de nosotros mismos, en esta condición de vigilancia, en esta realidad de despertar. Pablo entonces nos está enseñando, conforme a la primera lectura que nosotros tuvimos, que como iglesia
tenemos que captar el tiempo en el que nos encontramos. Y para esto debemos despertar de todo sueño. Quiere decir, iglesia, que es posible que el adormecimiento se apodere de nosotros, aun siendo nosotros hijos de luz. Es posible que como iglesia caigamos en este sueño, caigamos en el desconocimiento de Dios y de su propósito, caigamos ante las influencias de las tinieblas. No sé si a usted le tocó vigilar evangélicamente, si le tocó estar en alguna vigilia en algún momento, vigilias de oración, vigilias de avivamiento, como se le decía. En la vigilia de avivamiento o de fuego era más fácil, porque si usted no estaba despierto en la comunión del Espíritu, por lo menos los instrumentos le despertaban, los coros, la música y el movimiento que había en la actividad. Pero ¿y la vigilia de oración? Donde no habían instrumentos, donde era a orar. O cuando en las vigilias había un diálogo bíblico, una ronda bíblica, un ejemplo entre 10 personas, y que usted veía cómo iban cayendo uno a uno. Y al final quedaban unos 2 perseverantes. Pero usted veía cómo empezaban y se iban yendo. Y se iban yendo. Y el círculo se iba estrechando. Estrechando. ¿Usted sabe lo que usted estaba mirando ahí? La correspondencia del cuerpo al horario. El que se quedaba despierto estaba contradiciendo el sistema. Estaba contradiciendo el ambiente para poderse mantener despierto. Y esta es una actitud que como iglesia nosotros debemos tener. Entiéndame, por favor. Estamos en un horario nocturno en la tierra. Y ese horario de manera natural, de manera automática, invita a nuestra naturaleza pecaminosa a tomar dominio. Las influencias de este sistema, las influencias de este horario conectan con algo dentro de nosotros. Para nosotros no sucumbir, para nosotros no corresponder, deberíamos entonces velar, vigilar, de ahí vigilia y tener sobriedad. Luego Pablo dice a los tesalonicenses, porque los que duermen, de noche duermen. Quiere decir que todo el que está durmiendo tiene un indicador de en qué horario se encuentra. Y no importa el lugar donde esté, porque si estábamos en la congregación, en vigilia de oración, y usted se dormía, aunque usted estuviera en el círculo bíblico, en el círculo de oración, era durmiendo que usted estaba. Aunque usted está en el grupo de la iglesia del Señor, es durmiendo, sí es durmiendo. Amén. No es por el hecho del lugar que se te aplica que tú estás despierto. No, estar despierto es una realidad. Estar despierto es una actitud. Usted está aquí en luz. Porque el estar despierto tiene que ver con luz. El cerebro tiene un sistema que la luz lo despierta, que la luz activa el despertar del cuerpo. Por eso fíjese que no es lo mismo dormir en la noche con la luz encendida que con la luz apagada. Aunque hay personas que tienen un estado de miedo que lo gobierna y ellos imponen la incomodidad de la luz para satisfacer su miedo. Pero la realidad de esto es que para usted dormir, lo mejor para el cerebro es que usted apague la luz. Porque la luz y el despertar están conectados. En este sentido, entonces, el apóstol Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás. Pablo está separando un grupo de otro grupo. ¿Quiénes son los demás que duermen? ¿Quiénes son esos? Los que están en oscuridad, los que están fuera de Cristo, los que no están conectados en su luz. Esos están durmiendo. Pablo lo dice, pero Pablo añade, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces fíjese cómo Pablo hace un contraste, que los que estamos en el día
estamos llamados a ser sobrios, pero los que están de noche se embriagan. Si estar sobrio es estar libre de influencia, estar ebrio es estar bajo influencia, es estar dominado por una influencia, pero estar sobrio es dominar las influencias. Los hijos de luz no son gobernados por la influencia de la oscuridad. Ellos contrarrestan las tinieblas en este sentido. Es por esta razón que Pablo dice que la noche está avanzada y que se acerca el día. El avance de la oscuridad da un mensaje claro a la iglesia del Señor: se acerca el día. Y es en Tesalonicenses que el apóstol Pablo dice: pero el día del Señor vendrá. Cuando en Romanos entonces dice que se acerca el día, ¿de qué está hablando Pablo a la iglesia? Si el día se acerca es porque Cristo viene. Porque ¿qué es lo que trae el día naturalmente hablando? No es el sol. No es el sol de justicia que alumbra y trae el amanecer. No es cuando el sol se oculta que entonces la oscuridad toma el escenario. Por tanto, Cristo es el sol de justicia y es en su retorno que se establece la era eterna del día. Por tanto, la tiniebla tiene fecha de caducidad. La oscuridad está avanzando y su avance se expresa en la actividad pecaminosa de este mundo. Pero eso es un indicador de que van pasando y la luz ya alumbra entre nosotros. Mientras tanto, usted tiene que rechazar las obras de las tinieblas. Y de esto hablaba acerca de la influencia. Hay una influencia allá afuera. Cuando usted camina por allá afuera, cuando usted maneja en las calles, la oscuridad se comunica contigo. Hay una influencia que te invita a corresponder a ella, pero es ahí donde usted tiene que alumbrar. Es ahí donde usted tiene que iluminar. Imagínese usted con una lámpara caminando en el día. Si usted prende una lámpara o una linterna y usted sale mañana al mediodía a caminar en la calle, a usted todo el mundo lo va a mirar raro. ¿Usted entiende? Todo el mundo te va a mirar raro. Porque ¿qué hace una luz encendida en el día? ¿No es en la noche que tiene que estar encendida? Usted ve cómo aún el orden natural nos ayuda a nosotros a entender cuál es la función de la iglesia en esta tierra. La función de la iglesia en esta tierra es alumbrar. Y estamos exactamente en el horario conveniente para hacerlo. El horario conveniente es este. La oscuridad gobierna en los que no están en Cristo, pero no en nosotros, porque tenemos otra naturaleza. Somos hijos de luz y somos hijos del día. Por tanto, rechacemos las obras de las tinieblas. Y estas obras indican la actividad del pecado que opera en la oscuridad. Pablo utiliza 3 renglones. Habla primero de glotonería y de borrachera. Esto tiene que ver con placer. Luego Pablo habla de lujuria y lascivia. Esto tiene que ver con sexualidad. Y luego Pablo habla de envidia y contienda. Esto tiene que ver con la convivencia. Esto tenía que ver con la iglesia que estaba en Roma y la sociedad romana. Eran los pecados que frecuentaban entre ellos. De alguna manera tienen aplicación en nuestros días. No son los únicos renglones, pero hay que tener cuidados con los pecados que nosotros practicamos en la búsqueda del placer, con los pecados que nosotros practicamos en la sexualidad, en el sexo, con los pecados que nosotros practicamos en la convivencia con los demás, con las faltas de respeto, con la contienda, con los desacuerdos, con las divisiones, con las enemistades, con la envidia, como dice Pablo aquí. Pablo entonces establece que en vez de nosotros corresponder a las obras pecaminosas que identifican la oscuridad, el sueño y la embriaguez de la noche, dice que debemos armarnos con las armas de la luz.
Y esto a mí me llama mucho la atención, porque Pablo ubica aquí un contexto de combate, de guerra, de conflicto. La iglesia, el hecho de ser luz, nos va a ubicar en una línea de confrontación con la oscuridad. No hay forma de ser luz en esta era de tiniebla sin tener confrontación con ella. Aunque usted lo quiera evitar, si es luz, va a chocar. Por eso habrán personas a las cuales usted le caerá mal sin necesariamente usted saber los motivos. Porque tu forma de vida revela justicia. Tu forma de vida revela santidad. Y eso corrige hasta sin usted hablar. Eso incomoda hasta sin usted hablar. Imagínese que usted sea político y que usted sea de repente un diputado, pero usted sea un diputado hijo de luz. A usted le tocará alumbrar en la oscuridad del Senado. Cuando se quiera lograr algo y tu voto establezca dónde estará la decisión final, pues la oscuridad se va a sentir incómoda contigo, porque tú representarás una derrota o una oposición para lo que se quiere establecer. De igual forma, si usted pertenece a una empresa y 2 o 3 empleados quieren hacer un fraude en la empresa, pero para poder lograr el fraude tienen que cruzar por tu departamento. Entonces en tu departamento tu luz bloquea y no acepta la actividad de oscuridad. ¿Qué tú crees que representarás para las tinieblas? Representarás un obstáculo, representarás un problema y te van a querer sobornar. Ahí entra la influencia de las tinieblas, pero ahí entra lo que dice Pablo: rechazar las obras de las tinieblas. Porque el hecho de tener la naturaleza del Hijo de Dios no quiere decir que esa naturaleza te va a dirigir con un control remoto. No, usted tiene que manejarse de manera consciente que yo soy hijo de Dios. Por eso usted no debe dormir, porque el que está durmiendo está inconsciente. El que está durmiendo está desconectado de la realidad que está pasando. Aunque sea algo, no opera en ese algo porque está inconsciente. Pablo entonces nos enseña que debemos estar conscientes de lo que somos. Que somos nosotros luz. Por esta razón debemos armarnos. Debemos estar armados con la luz para poder hacerle frente a la oscuridad a nuestro paso, para ir cortando, para ir quebrantando y resistir en el momento que las tinieblas nos quiera persuadir. Pablo termina diciendo que debemos andar como de día, honestamente. Y cuando Pablo dice que andemos como de día, claramente está diciendo que no es de día. Pero sin ser de día, yo tengo que vivir como si fuera de día. Esto habla de vivir una vida contra cultura, contra sistema, contra corriente. Una vida en desacuerdo, y no un desacuerdo de ser una persona problemática de conducta, de ser una persona que promueva enemistades, sino que hay un choque de naturaleza, hay un choque de realidad, hay un choque de gobierno inevitable. Usted tiene que vivir como si fuera de día, aunque no es de día. ¿Y cómo yo puedo expresar que vivo como que es de día en la oscuridad? Primero, estando despierto. Porque una característica del día, ¿cuál es? Que la gente se despierta. Ya amaneció, levántate. El cerebro te indica, abre los ojos, que ya llegó el día. Por tanto, una manera de vivir como si fuera de día en la oscuridad es vivir despierto. Otra manera es practicando las obras de la luz aún en medio de la oscuridad. Por eso Cristo dijo: así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. La práctica de las obras de la luz revelan la naturaleza del Hijo de Dios que está en nosotros. Cristo no es solo para ser cantado, para ser orado y para ser hasta predicado. Cristo es para ser expresado.
Por eso la luz tiene un propósito revelador. Andemos como de día. Pero Pablo señala un valor para esto y se llama honestidad. Y la honestidad está conectada a la integridad. Está conectada a la seriedad. Quiere decir que ser luz implica integridad, una armonía entre lo que decimos y entre lo que hacemos, una realidad entre lo que profesamos y entre lo que somos. Nos da la idea de estar completos, y para esto Pablo dice, a manera de una encomienda, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Sorprendente cómo Pablo enlaza luz, día y vestuario, porque exactamente la ropa desde sus orígenes fue hecha por la necesidad de cubrir. Adán y Eva fueron los primeros en exhibir ropa, según la historia bíblica, pero fue por necesidad, para cubrir la desnudez que indicaba la desnudez del alma. Pero de alguna manera la vergüenza los llevó a cubrirse con ropa. Pero la ropa también está conectada a las ocasiones. Hay ropas para el día y hay ropas para la noche. Hay ropas para el frío y hay ropas para el calor. Pablo dice aquí que el vestuario de la iglesia es Cristo. Cristo es como una vestimenta nueva. Esto indica el nuevo hombre y la nueva vida. Una vestimenta que no solo se aplica como un vestuario sobre un cuerpo desnudo, sino un vestuario que nos reviste sobre el ropaje de la vieja vida que nosotros tenemos. Pero algo importante con el vestuario es que cuando usted se viste, aunque el cuerpo es lo que llena la ropa, pero lo que te representa o lo que te expresa es el vestuario. Usted me está viendo a mí, pero de mi cuerpo usted está viendo mis manos, mi cabeza o mi cara, pero usted no está viendo las otras partes de mi cuerpo porque están cubiertas por un vestuario. Así Cristo cubre nuestra vida para que no nos veamos nosotros, sino que Él sea visto por medio de nosotros. Yo estoy exhibiendo esta ropa. Por eso algunos dicen, la ropa te queda bien. La percha, varón. Sí, yo soy la percha, pero lo que se ve es la ropa. La idea es que Cristo se ha visto en nosotros. La ropa hace una función no solo de vestir, sino también de cubrir. La ropa te cubre. Cristo debe cubrirnos a nosotros. Yo estoy exhibiendo este traje. Claro, me siento un poco intimidado porque aquí veo gente muy bien vestida. Pero yo estoy exhibiendo este traje. Así como cuando en una tienda tienen que exhibir una ropa para que la gente la vea, buscan un cuerpo artificial, un maniquí, y le ponen la ropa. Lo ponen en la vitrina, lo ponen al frente para que la gente vea la ropa. Usted no se fija en el maniquí. Usted se fija en la ropa que está exhibiendo el maniquí. Usted decide si usted va a ser mostrado usted o vamos a mostrar a Cristo. Por eso Pablo hace el contraste: y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, usted no puede ser un empleado de la naturaleza pecaminosa. Usted no puede vivir haciéndole mandados a sus deseos pecaminosos. Usted no puede vivir como que su naturaleza pecaminosa es una mujer preñada y que cada vez que tenga un antojo, usted sale corriendo a comprarle el antojo. No, la naturaleza pecaminosa fue vencida en la cruz, aunque no fue destruida, porque seguimos batallando. Pero el punto es que usted batalla desde una posición de victoria, porque Cristo, para hacerte hijo, tuvo que implementar autoridad.
Usted es hijo desde la autoridad del Padre establecida por su Hijo. Y esa autoridad te da legalidad para negarte al pecado que batalla dentro de ti, pero que también batalla afuera de ti. Pero aquí Pablo indica que usted tiene que mantener sujeta su naturaleza pecaminosa. Es penoso decirlo, pero hay muchos creyentes que en vez de ser amos de su casa, son empleados en su casa. Se lo voy a explicar. ¿Qué quiere decir amo de su casa? Usted es una casa y usted tiene que ser el mayordomo de su casa. Los pensamientos suyos no pueden andar por ahí como ratones en la cocina. Ay, pasó un ratón por ahí. No, usted tiene que ser gobernador de su mente. Es más, usted tiene que ser como Osvaldo y Ángel, que están en la puerta, puertero de su mente. Los pensamientos que lleguen no pueden entrar como que ahí no hay puerta. Usted tiene que parársele. No, tú no perteneces aquí. Aquí gobierna la luz, no la oscuridad. Usted tiene que proteger su mente, y usted protege su mente con el gobierno de la mente de Cristo y con la esperanza de la salvación como un casco o como un yermo protector. En este sentido, no sea un empleado de los deseos, de los caprichos, de sus hábitos pecaminosos, de sus deseos pecaminosos. Vístase de Cristo, porque el día demanda un vestuario. Los que son del día están uniformados. ¿Y cuál es el uniforme del día? La nueva vida que es en Cristo Jesús. Los que somos del día nos conocemos por el vestuario de luz. Irradiamos la gloria de Dios, que es su Hijo, y así lo mostramos en esta tierra. Oscuridad gobierna la tierra, tinieblas las naciones, pero en nosotros tiene que ser vista. Y subraya esa palabra, vista, porque en el antiguo pacto la gloria se contemplaba, pero en el nuevo pacto la gloria se manifiesta. ¿Por qué se contemplaba ya? Porque en el antiguo pacto la gloria era algo. ¿Por qué se manifiesta aquí? Porque ahora la gloria es alguien. Es el Hijo de Dios que está en nosotros. Y ese vestuario de gloria, ese vestuario honroso, debe ser exhibido por la iglesia del Señor. Y así mostramos que somos hijos de luz y andamos como de día, aunque es de noche. Andamos despierto, aunque el mundo duerme. Andamos en dominio, aunque el mundo está gobernado. Andamos en conciencia de propósito, aunque el mundo está inconsciente. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? No solamente conservarnos en luz, sino también resplandecer como luz, porque hay gente que hay que despertarlos con esta verdad. Hay gente que hay que despertarlo con la luz que hay en nosotros. De repente usted tendrá que ponerle la linterna en la cara a la gente, y aunque le moleste, pero que conozca al Hijo de Dios que está en ti. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo y no a ti. Recuerda, tú eres la percha, pero el vestuario es Él. Tu idea es ser un exhibidor del vestuario que es Cristo Jesús, para que cuando la gente vea, se interese no por ti, sino por Él. Porque la idea no es hacerte famoso a ti, sino Él hacerse famoso por medio de ti. La idea no es glorificarte a ti, sino que Él sea glorificado por medio de ti. Está aquí, iglesia. Andemos como de día. ¿Cómo lo hago, pastor? Usted es hijo de luz. Usted es hijo de día. Por tanto, despierte. Hágale así a alguien y dígale, despierte. Dígale, despierte. ¿Sabe una de las maneras en que nosotros somos despertados? La Biblia lo dice. Somos despertados con exhortación. Somos despertados con la predicación. Somos despertados con el mensaje de la palabra. ¿Ha escuchado usted la parábola de las 10 vírgenes? Terminé ya, pero me cierro con esto. ¿Ha escuchado la parábola de las 10 vírgenes?
Usted recuerda, la hemos dividido en dos grupos, sí, prudentes e insensatas. Hemos puesto a las insensatas, que son las malas, las prudentes, que son las buenas. Pero usted sabe que hay algunas cosas que los dos grupos compartieron. Y yo le señalo una cosa que los dos grupos compartieron: el sueño. Las dos compartieron el sueño, porque dice que ambas se durmieron y cabecearon. Amén. Pero usted ha leído o escuchado qué despertó a las vírgenes. A las vírgenes les despertó un mensaje. El mensaje que trajo un mensajero. Y el mensaje decía: ahí viene el novio, salgan a recibirle. Y de repente todas se despertaron. El mensaje de gracia y verdad despierta a la iglesia, porque es que las influencias de oscuridad usted la va a encontrar en el trabajo, usted la va a encontrar en la universidad, usted la va a encontrar en las calles. Es una influencia. Recuerda que los que somos del día velamos y somos sobrios. Estar despierto en la era de la oscuridad cuesta. No es sencillo como que yo le diga: tú eres luz. No, es que vas a tener que vivir contra sistema. El sistema te adormece. El sistema te acomoda y te lleva como una corriente. Y a veces usted ni cuenta se da, porque una característica del que se duerme es que ni cuenta se da cuando se duerme. Por eso usted le dice: hey, te estaba durmiendo. Yo no me estaba durmiendo. Estaba descansando los ojos. Usted no ve que usted normalmente no se da cuenta cuando quedó dormido. Le voy a revelar un secreto familiar. No se asusten, es mío. Un secreto familiar. Yo llegué a pensar hace unos años atrás que yo tenía unos ángeles que me servían. Porque yo empezaba en la sala a ver una película y amanecía en la cama. Y yo me preguntaba siempre: ¿quién me llevó a la cama? Porque yo no recordaba el punto donde yo dejé de estar despierto. Y es normal que uno no se dé cuenta cuando duerme. Yo le estoy hablando así de manera como muy básica, como muy sencilla, pero la idea es que usted entienda lo que yo le estoy hablando. Porque si usted no sale de aquí practicando lo que yo le estoy impartiendo, entonces usted va a envanecer lo que yo prediqué. No que estoy predicando en vano, sino que usted lo estaría envaneciendo, porque le quitaría el efecto para el cual yo estoy impartiendo esta palabra. Lo que te quiero decir con esto es que uno normalmente no se da cuenta cuando se duerme, pero el sueño te va dando señales. Pero uno a veces se la da en resistente, en guapo. Yo una vez choqué mi vehículo, pero yo empecé cabeceando y me confié de que no, que yo iba a dominar el sueño, y seguí cabeceando. Cuando abrí los ojos, ya yo le había dado un camión atrás. ¡Bam! Y el boom fue que me despertó. Disparaté el tren delantero del vehículo, ya usted sabe. Gracias a Dios, ni a Romer ni a mí, que andaba el niño conmigo, nos pasó nada. Pero yo empecé a recibir señales. Yo iba cabeceando, pero entendía: no, yo lo voy a dominar. Hay un chofer aquí que ha hecho eso. No, yo lo voy a dominar. Yo lo voy a dominar. Y así a veces nosotros queremos jugar con las tinieblas. No, yo soy hijo de Dios. Yo soy iglesia. Cuidado. La oscuridad tiene una influencia que tiene un poder. No es igual que el poder de Dios, pero tiene la capacidad de dormirte. El punto es que usted no se da cuenta cuando se duerme. Por eso hay muchos hijos de luz con tremenda cama durmiendo, que hace rato están durmiendo. Por eso Pablo dice: no durmamos como los demás. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Un creyente que está despierto es intencional en el propósito, porque es consciente. No es una persona que se congrega porque hay que congregarse, que soy cristiano porque me voy para el cielo. No, yo estoy consciente porque yo estoy despierto. Yo soy entendido de este propósito. Entonces esa es la idea, que usted ande como de día,
aunque sea de noche. Sobriedad y vigilancia, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Cada vez que duermes, cruzas a oscuridad. Y usted no es hijo de oscuridad, usted es hijo de luz. Amén. Póngase de pie un momento. Nuestra luz tiene que expresarse en una manera de vivir. El mundo tiene que conocernos por la luz que irradia en nosotros. La luz expresa una naturaleza. Por eso somos hijos de luz. Y esa naturaleza comunica obras de luz, obras que alumbran nuestro entorno. Que cuando la gente nos ve, porque la luz no se debe esconder. Si la luz está en posición alta, todos verán y andarán en nuestra luz. Cristo es nuestra luz. Nosotros su lumbrera en esta tierra. Para andar como de día en la oscuridad, diga conmigo, hay que tener un vestuario. Hay que tener un ropaje puesto. Y ese vestuario es una nueva vida en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo no soy empleado de mis deseos pecaminosos. Yo tengo señorío sobre mi voluntad, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, porque comparto la autoridad del Hijo de Dios. Padre, gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra, iluminando así nuestro entendimiento. Padre, gracias por ayudarnos una vez más a comprender que somos luz, compartiendo una naturaleza contigo, que somos hijos del día, Señor, que la noche está avanzada, el mal incrementa, indicando que va pasando, pero que el día del Señor se acerca, y la plenitud de esta salvación, que es el estado perfecto de la luz, prontamente se establece, Señor. Aunque estamos en una era, en un horario de oscuridad, Señor, nosotros contradecimos el sistema, contradecimos, Señor, la operatividad de la maldad, siendo hijos de luz, viviendo en sobriedad, teniendo dominio de toda influencia de tiniebla, teniendo, Señor, una posición de autoridad en esta tierra. Yo ruego por aquellos hijos que se duermen, aquellos hijos que la influencia de la oscuridad cierra sus ojos, que los adormece. Señor, despierta su espíritu, despierta sus corazones, despierta su entendimiento, despiértalos en esta verdad, despiértalos en la vida que es en Cristo. Revístelo, Dios, de la vida de tu Hijo, y libéranos de vivir correspondiendo a los deseos pecaminosos que nos ubican en oscuridad. Padre, yo oro a ti para que esta iglesia Sal y Luz sea entendida en lo que ellos están declarando con este nombre, pero que también sean efectivos, funcionando como sal y como luz en esta tierra. Que cada uno de tus hijos aquí congregado alumbre sus casas, alumbre su entorno laboral, alumbre su entorno académico, alumbre el entorno donde está ubicado. Que cada uno de ellos, Señor, muestren tu Hijo en esta tierra. Padre, que seamos conocidos por el sistema, que el sistema tenga que ver a nosotros, que el sistema sea reprendido por nosotros, que el sistema sea contradecido por nosotros, pero que aquellos hijos
que moran en oscuridad sean alumbrados por la luz que hay en nosotros, sean atraídos por ellos, para que sean engendrados como hijos y puedan cruzar de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Padre, enséñanos a ser una iglesia armada con la luz, una iglesia que pueda contrarrestar las tinieblas, una iglesia que no se intimide, una iglesia que no oculte la luz, una iglesia que tenga gallardía, una iglesia que tenga coraje para hacerle frente a la oscuridad, para iluminar, que no escondan la luz en la escuela, que no escondan la luz en la política, que no escondan la luz en la sociedad, que a pesar de que tengan que confrontar las tinieblas, levanten su luz con el honor, con el orgullo de los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer esa amenaza para la oscuridad y hacer ese rescate para los que están cautivos en ello. Te pedimos perdón, Señor, por corresponder a la influencia de la oscuridad y dormirnos en ella. Perdónanos, Señor, por adormecer nuestro entendimiento y evitar la luz de tu verdad. Perdónanos, Señor, por ser dominados. Perdónanos por embriagarnos en la oscuridad. Perdónanos por asumir las influencias de placer, las influencias conductuales. Perdónanos por beber el vino cultural y asumir, conformarnos a la forma de vida de la oscuridad. Padre, levántanos con firmeza en la luz. Levántanos como lumbreras, Señor. Padre, levanta la iglesia como luz de las naciones y andaremos en tu luz. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia, no nos dejemos intimidar por la oscuridad. Las voces de tiniebla se han dado la tarea de querer ridiculizar nuestra luz. No te dejes intimidar, alumbra. Aunque choques con la oscuridad, alumbra. No te confabules con la oscuridad. No hagas alianza con la oscuridad. No tengas miedo, no tengas vergüenza de la luz. No te embriagues en oscuridad. Sé sobrio y vela, porque la luz tiene una tarea en esta tierra y las tinieblas van pasando y la luz de Cristo ya alumbra entre nosotros. Se acerca el día, iglesia. Se acerca el sol de justicia y la era del día solo le pertenece a los hijos de luz, a los que aún en el horario de la oscuridad viven como de día, a los que aún en tinieblas viven como de día, a los que no se desnudan porque es de noche, sino que siguen vestidos aunque sea de noche. Pastor, pero es de noche. No me gusta dormir con ropa. Los hijos de Dios no duermen ni se desnudan, espiritualmente hablando. Vigilamos, somos sobrios y estamos vestidos. ¿Sabe una idea de mezclar vestido, horario y espera de un evento? ¿Sabe lo que da esa mezcla? Yo estoy preparado. Nunca te tocó esperar una actividad al otro día y por si acaso te tomaba el sueño, dormiste con ropa. ¿Te tocó alguna vez? A mí me tocó salir del país de viaje y como el horario era
Un ejemplo, a las 3:30 de la mañana tenía que salir para el aeropuerto. Y me acostaba, ejemplo, a la 1. Y no, ya yo voy a dormir con ropa. Porque si me coge la hora, por lo menos estoy vestido. Estoy listo. No te desnudes. Mantente vestido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Si hay alguien en esta noche, que quisiera reconciliarse o pasar a ser hijo de luz, no tiene que pasar aquí adelante. Levante su mano si quiere, y uno de los servidores de los protocolos estarán asistiéndole. Todo lo que nosotros podemos hacer con la luz es muy bonito, siempre y cuando la tengamos. Si usted tiene un apagón, no quiera vivir como aquel que tiene luz. Usted está apagado. Sí, que si hay alguien en esta noche que desea ser parte de la luz, hoy es un buen momento. Las madres que recibirán la ayuda cuando salgan, el equipo protocolar le estará asistiendo, diciéndole hacia dónde irán y de qué forma recibirán la ayuda. Agradecemos a todos por haber estado aquí esta noche. Agradecemos a las personas que nos siguen por la transmisión en vivo. De verdad que sí, que gracias también por conectarse y disfrutar del pan que comemos. Y oramos a Dios: Señor, gracias. Permite que el alimento suministrado pueda generar en nosotros conforme a la semilla que ha sido depositada. Permite, Señor, que nosotros no simplemente seamos oidores de ella, sino también que seamos hacedores, Señor.